Soy dirigente de la organización Mapuche ADMAPO y como tal hemos estado participando activamente en esta coordinación de organizaciones. Tengo entendido que acá también está la Unión de Comunidades Mapuche de Lumaco, está el Parlamento de Imperial, así como otras organizaciones. Por lo tanto, por cierto que tenemos nuestra opinión respecto al minuto que estamos viviendo. Quiero sí, antes que se me olvide, saludar a nuestra estimada y querida Maxi Francisca Linconao, que se encuentra con nosotros. Y del mismo modo, las hermanas Machi que están aquí y sus compañeros. A todos los dirigentes que con muchísimo esfuerzo hemos llegado acá. Quiero también destacar a los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación tienen que ser derechos. Que digan lo que nosotros estamos señalando, porque de repente lo arreglan ellos a lo que les conviene. En ese sentido nos damos declaración. Algunos estamos censurados por los medios de comunicación. Yo quiero decir de que desde el primer minuto que el invasor, el occidente, pisó tierra en nuestro territorio, estamos resistiendo hasta el día de hoy. Y es por eso que se merece el más grande honor y homenaje a nuestro pueblo y especialmente a la resistencia que hoy estamos llevando a cabo. Con respecto a este minuto, al minuto que estamos viviendo, creo que en lo táctico, en los adjetivos, tenemos un discurso bastante, a lo mejor, no homogéneo. Porque es demasiada, pero es demasiado la injusticia que está viviendo nuestro pueblo hoy día. ¿Cómo es posible si este territorio fue nuestro? Y ahora porque estamos reclamando un trozo de territorio, un pedazo de pan, nos tratan de terroristas. Eso no es posible, señores. El pueblo tenemos que prepararnos. Tenemos que pasar a otra etapa. Porque las declaraciones, hasta por ahí nada más. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón, analicémoslo, hay perdón, estamos peor que hace 30 años. Por lo tanto, yo quiero decir que si estamos aquí, busquemos entre nosotros la mayor coherencia en nuestro pueblo. Ese es un mensaje. Mientras nos vean un poco separados, divididos, van a seguir abusando de nosotros. Por lo tanto, agrego de que estamos definitivamente, lo que dice ahí el estandarte, estamos por el esclarecimiento de lo que pasó con el pueblo mapuche históricamente. Eso no lo dice nadie. No, nunca lo hacía el Estado, su clase política que han estado gobernando alternadamente que tienen el poder. Por lo tanto, nosotros, si es que hay una mínima posibilidad de conversar con este señor, ese tiene que ser el mensaje y al mismo tiempo la indemnización. El pueblo mapuche todavía está pobre. En el pueblo mapuche no hay justicia. Diciendo que este es el territorio nuestro. Este mismo Huincul, este cerro donde estamos fue nuestro. Hoy día no es nuestro. Hablemos las cosas como son. Por lo tanto, aquí no va a haber otro desenlace que no sea una lucha más directa, más dura. Algunos hermanos ya han tomado ese camino. Por lo tanto, yo desde aquí saludo a esos hermanos que están luchando hoy día en la onda más dura que nosotros. Por lo tanto, hermanas y hermanos, tienen que haber, por supuesto, gente de repente dialogante. Si nosotros no estamos siendo tan bien vistos por todo nuestro pueblo. Porque ya dije hace 30 años que yo estuve ahí con el señor, este señor Papa que vino la otra vez. Pero primero, en la noche antes, hicimos la más grande recuperación de tierra en la comunidad de Loncoyán, en Purén. En ese momento, los hermanos no solamente se apropiaron de sus tierras, se apropiaron de las casas administrativas donde vivían latifundistas. Por lo tanto, tenemos que ser más categóricos, más directos en nuestro planteamiento. Por lo tanto, yo termino señalando que
estoy de acuerdo de que aquí saquemos una delegación representativa, porque aquí realmente hay representantes de nuestro territorio, de nuestro Gualmapu. Hay de la Recio, hay de la Octava, y de todos los lados. Por lo tanto, si queremos interpretar y si queremos crecer, si queremos llegar en otra ocasión miles y miles de acá, tenemos que considerar la participación de todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes, que están en la primera línea en varias barricadas luchando. Por lo tanto, esa es nuestra opinión. Suscribo, sin embargo, lo que planteó el hermano Aucán. El hermano Aucán resumió más o menos las demandas, pero yo quería complementar de que aquí, los que conformamos el PACMA, ojalá que estamos por la autodeterminación, ojalá este gran proyecto lo realicemos a la brevedad. Sabemos que es difícil. Es la única manera que algún día podamos gritar: somos libres, Mariche, huevo, huevín, salto.